hermoso, maravilloso poder escuchar a los hermanos. Y bueno, y sabemos que este es un tiempo de prueba para nosotros. Y entonces, cuando hay tiempo de prueba, hay tiempo de fe. Es tiempo de fe. No, sabemos que el temor, miedo y todo eso está en la carne, en nuestra humanidad, ¿no? Y la carne tiene miedo de morir, la carne. Pero si nosotros hemos granjeado la palabra, sabemos que estar con Cristo es mucho mejor. Amén. Bueno, pero la fe para aquel que recién llega, esa fe pequeña es suficiente. Pero para nosotros, que hace tiempo que estamos ya, esa fe pequeña no nos sirve. Porque esa fe debería haber crecido, debería haberse desarrollado. Entonces, para aquel que llega recién, esa fe pequeña es suficiente para liberarle de ese temor. Pero para nosotros, que tuvimos tiempo de que esa fe que una vez fue dado a los santos creciera, porque si vamos al todo, la fe es Cristo en nosotros. Y a veces ese Cristo que nos tiene que cuidar no está lo suficientemente crecido en nosotros, ¿no? Esa fe no está crecida, y eso no por la falta de conocimiento, sino por el lado práctico, que no hemos rendido todo nuestro ser al Señor. Y entonces, cuando usted retrocede, ¿no? Es como que tiene que empezar de nuevo. Es como que un niño que recién nació, ¿no? Por eso no hay que retroceder. Hay que, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, hay que mantenerse firme. Ahora, ¿cómo vencemos el temor? Nosotros yo no le pido al Señor que me quite el temor, no, sino que me dé la fe suficiente para vencerlo. Porque el temor está en nosotros, está en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo humano. Vamos a sentirlo. Dios no lo va a quitar ahí. Al temor Dios no lo va a quitar. Solamente tenemos que vencerlo por medio de la fe, no, por medio de la vida nueva. Y esto es a través del ejercicio, a través de la práctica de esta vida. Por eso, cuando nosotros faltamos a las reuniones de la iglesia, eso estamos haciendo retroceder nuestra fe. Nuestra fe tendría que haber crecido ya, pero no. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cada reunión que yo me pierdo es un grado de fe que yo retraso. Y yo voy a necesitar esa fe crecida, porque el día malo llegará. Porque así dice en Efesios, ¿no? Que el día malo llegará. No, vamos a leerlo para tenerlo más en claro. Porque los días son malos. Sí, Efesios capítulo 6. Alabado sea el Señor. Por eso, ahora, hermanos, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a manifestar el grado de fe que tenemos, ¿no? Y eso dice que la alabanza viene de Dios y no de los hombres. Entonces dice el Señor en Efesios capítulo 6. 13, hermano. Sí. Sí, pues dice, en el 12 vamos a leer primero, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ¿no? Y estar firme habiendo acabado todo, como decía mi esposa, ¿no? Porque esto va a terminar, esto no va a permanecer, esto va a terminar. Y nosotros tenemos que salir airosos, ¿no? En nuestra fe. Nosotros no tenemos que agachar la cabeza después de que pase todo esto avergonzados, sino que tenemos que levantar nuestra cabeza sabiendo que nos hemos mantenido firmes en la fe, ¿no? Y eso es maravilloso, hermano. Eso hace el carácter del siervo del Señor.
que él pueda levantar su cabeza, estar orgulloso, ¿no?, de haber sido leal, haber sido fiel al Señor, ¿no? También en el 5.16 habla algo de Efesios 5.16. No, a ver si redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces en el 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente y no como necios, más como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis de vino, en la cual hay disolución, mas sed lleno del Espíritu. ¿No? Entonces, la fe que nosotros necesitamos ahora tiene que ser una realidad en nosotros. Ya como lo fue en Jesús. La fe que Jesús manifestó fue una fe probada y aprobada. Él iba en aumento, Jesús, ¿no? Como hablamos del aumento de la gloria, ¿no? Así va en aumento nuestra fe. Porque cuando la gloria va en aumento todo lo demás. Va en aumento la fe, va en aumento la consagración, va en aumento la oración, va en aumento la vida rendida al Señor. No es que se aumenta solamente la gloria, ¿no?, sino que todo va en aumento. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en las cosas que hemos oído, ¿no? Porque retroceder es empezar de nuevo. Tiene que empezar de nuevo, como una persona que recién, porque tiene que descubrir dónde se equivocó, ¿no? Tiene que descubrir dónde se me cayó el hacha, cómo puede ser. Y bueno, pero lo importante es que ahora nosotros estamos nuevamente firmes en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Entonces, qué maravilloso es poder entender que este momento de prueba que ha venido, porque como decía mi amada esposa, ya venimos el Señor nos fue llevando por muchos temas y había sido que era para prepararnos para este momento, ¿no? Empezamos ahí en Romanos capítulo 12, donde se nos pedía a nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era nuestro culto racional, ¿no? Y dice, vamos a leerlo, porque toda esta enseñanza que nosotros hemos recibido, y ahora nos sorprende esta prueba, pero si estuvimos atentos a todo lo que hemos oído, entonces ciertamente ya estamos preparados para salir victoriosos de ella. Que el Señor nos ayude, amén. Dice, así que pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces hablábamos en aquel tiempo, ¿cuál es el cuerpo que yo tengo que ofrecer al Señor? Y entonces llegamos a la conclusión, el Señor nos llevó a que no es el cuerpo del hombre viejo el que presentamos para un culto racional, sino que el cuerpo que nosotros presentamos para un culto, no para Dios, es el vaso de barro que contiene el tesoro, porque no podemos presentar el cuerpo de pecado para hacerle culto al Señor, sino que nosotros tuvimos que habernos despojado de ese cuerpo de pecado en el sacrificio de Cristo, y ahora tengo un cuerpo humano, un cuerpo de carne, débil, sujeto al Señor, está llena de debilidades, pero en la debilidad está mi poder. Ahí está, cuando soy débil soy fuerte, ¿no? Y así fuimos aprendiendo nosotros, ¿no? Y después fuimos viendo cuál era la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y Dios nos llevó al estudio del alma, ¿no? Y bueno, y ahí estudiamos el alma y vimos que el alma, ahí está el corazón en el alma y está la mente del hombre nuevo. La mente del hombre nuevo no piensa con la cabeza. El hombre nuevo piensa con el corazón, ¿no? Porque habíamos leído, creo que en Isaías 4:4 era que cuando habla del corazón del Señor,
¿Cómo? Vamos a buscar algún versículo para poder traer claridad, ¿vio, hermano? Gloria al nombre del Señor, alabado sea Jesús. Salmo 4. Salmo 4:4, vamos a leer. O algún hermano puede leer si quiere. Y así íbamos nosotros, el Señor nos iba llevando por medio de todas estas meditaciones para este momento. Sí, vamos. Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Perdón, hermano. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Vio? Meditad en vuestro corazón. No, ¿cómo puede ser que el corazón medite? Lo que medita es la cabeza, la mente. Porque tenemos la parte razonadora en nuestra mente, acá en el cerebro. Pero lo espiritual, la mente está en el corazón. Meditamos con el corazón, porque ahí en el corazón tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo se forma? ¿Cómo llegamos nosotros a tener la mente de Cristo? Por medio de que la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. La palabra de Dios, es decir, que esa mente solamente puede recibir la palabra de Dios. No puede recibir nada de este mundo. No puede recibir absolutamente nada de este mundo. Entonces, por eso Dios siempre está mirando constantemente en nuestro corazón. Y Él discierne en nuestro corazón, porque ahí está en nuestro corazón, el corazón está en el alma, y en el alma está la mente, y bueno, y ahí nosotros vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que el Señor nos fue preparando para llegar a este momento. Nos fue preparando. ¿No? Como el Señor nos fue llevando a entender cosas que antes no podíamos entender. ¿No? Y bueno, y así en este último tiempo el Señor nos está hablando a nosotros del liderazgo, de cómo nosotros tenemos que ver que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él constituyó pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Eso nosotros también lo vimos, ¿no? Y bueno, y ahora nosotros siguiendo esa dirección que el Señor nos fue dando, entonces la fe nuestra fue fortaleciéndose en la verdad, porque hablábamos de conocer la verdad y de unirnos en la verdad, ¿no? Hablamos de la unidad de la fe, que tenemos que unirnos en esa fe, en ese conocimiento, en esa voluntad de Dios, tenemos que unirnos todos. Entonces la única manera de que podamos unirnos en la fe en la iglesia local es seguir la dirección. Por eso la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Y en qué sentido? Y bueno, en el sentido en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza que da el pastor, todos tenemos que recibir esa enseñanza. No, tenemos que recibir esa enseñanza. Todos tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra para verificar si lo que se enseña es así o no es así. Fíjense en el tiempo de Pablo, ¿no? En el tiempo de Pablo Pablo decía: examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, decía Pablo. Pero ahora Dios avanzó y nos dio la palabra. No, la palabra escrita, que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Entonces, también la Biblia dice que la palabra no es de interpretación privada. No, nadie puede por sí mismo interpretar la palabra, sino que tiene que hacerse uno con el cuerpo, con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo señaló a aquellos que iban a perfeccionar a los santos, ¿no? Porque Él constituyó. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad frente a lo que Dios determinó? La responsabilidad que nosotros tenemos frente a lo que Dios determinó primeramente es creer. Creer que Dios determinó eso para mí, para nosotros. Y bueno, y Dios ahora determinó por medio de que Pablo sea nuestro apóstol y nuestro maestro, ¿no? Y nuestro predicador. Amén. Y ahora sabemos que los que predican la gracia tienen que predicar el evangelio de Pablo. No pueden predicar otro evangelio. Entonces, escuchamos nosotros que
el pastor predica la gracia, el Evangelio de Pablo, y entonces nos hacemos uno con el pastor. No, pero uno sinceramente, verdaderamente. Yo recuerdo que en un tiempo hubo hermanos que ellos querían conocer la verdad, pero no para ponerse de acuerdo, sino para contradecir, para hacerle frente a la verdad que el pastor decía. Y ese fue un motivo por el cual no se pudo lograr la edificación del cuerpo de Cristo en este lugar. ¿No? Entonces Dios nos revela la verdad, ¿no? O su voluntad perfecta y agradable, ¿no? Para que tengamos la misma dirección, para que tengamos el mismo propósito, para que tengamos el mismo sentir, no para confrontarnos, ¿no? Porque podemos confrontar, ¿no? Y entonces es maravilloso poder entender estas cosas que ahora estamos para apoyarnos, para estar sujetos los unos a los otros en amor, ¿no? Y bueno, pero al que amamos es a la cabeza, ¿no? La gracia una vez me hizo saber, a mí la gracia, que el Señor necesitaba una esposa, ¿no? Que yo digo, ¿cómo puede ser que Dios necesite algo? Si Él lo tiene todo. Pero la gracia necesita una esposa. Dios necesita una esposa. Y la gracia se lo tiene que proveer. Porque el único mensaje que le puede proveer la esposa a Dios es la iglesia de gracia. Nosotros somos la esposa. Entonces viene la enseñanza, ¿no? A la iglesia. ¿Cómo llegamos a ser la esposa? ¿Cómo llegamos nosotros a ser la esposa? Bueno, y entonces empezamos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, donde ahí entendemos y recibimos que aquel que era un perseguidor de la iglesia, hoy es nuestro apóstol. Fíjese. Y después empezamos en el Romanos, que este apóstol que fue perseguidor de la iglesia escribió 14 epístolas, ¿no? Empezando desde Romanos hasta el libro de Hebreos. Entonces 14 epístolas, y ahí entonces nosotros entendimos por medio de la gracia que ese es el evangelio que nosotros teníamos que predicar. ¿Y cuál era el propósito de predicar este evangelio? Prepararle una esposa para Cristo. El único propósito es ese, que los hermanos lleguen a ser maduros. La esposa no va a ser una mujer, como no, es una tipología nada más, ¿no? Pero la esposa va a ser semejante a él en el carácter, en el sentir, en la visión. Va a ser semejante a Cristo. Dos personas semejantes van a ser, ¿no? Entonces, la gracia nos fue llevando y nos fue llevando. Y nos fue a nosotros revelando y nos fue iluminando. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros tengamos la misma fe. La voluntad de Dios es que nosotros aceptemos la enseñanza que el pastor da en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Y bueno, ¿qué está haciendo el pastor con la enseñanza? Está preparando una esposa para su hijo, para el Señor Jesús. Eso es lo que está haciendo. Y bueno, y se necesita, como siempre. El Señor, yo le decía a los hermanos, algunos hermanos, hermanas, le decía que el Señor, para poder establecer su mensaje, Él se rodeó de 12 hombres, ¿no? Y el apóstol Pablo se rodeó de 8 apóstoles, ¿no? Y así los grandes líderes, ¿no? En la Biblia, como David, por ejemplo, que fueron... él se rodeó de sus valientes, que lo ayudaron y lo protegieron, ¿no? Y lo acompañaron en las guerras más duras que tuvo David. Estuvieron hombres alrededor de él, ¿vio? Y así se establece lo que se tiene que establecer, ¿no? Ahora no somos 12 ni somos 500 como en aquel tiempo eran los que seguían a Jesús, o también eran 12 pero más cercanos. No, ahora somos 10 millares de millares la esposa. 10 millares, y nosotros tenemos que rodear, no solamente al pastor, sino que tenemos que rodear este mensaje. Tenemos que ser defensores de este mensaje de gracia. Y tenemos que observar en nosotros mismos, primeramente, que este mensaje se consume en nosotros. Que la gracia llegue a ser una realidad en nosotros. Que cuando la gracia habla de amor, ese amor tiene que manifestarse en nosotros. Que cuando la gracia nos lleva a la fe, que esa fe se tiene que consumar en nosotros. Por eso Jesús vino trayendo la gracia y la verdad, o la realidad.
¿Entiende? Entonces, una vez que se consumó en nosotros, entonces tenemos que ser vigilantes que esa gracia que se consumó en nosotros se consuma en el otro también. Y entonces lo tenemos que ayudar al hermano, ¿no? Y derribando toda fortaleza, derribando todo argumento que se levante contra la verdad, ¿no? Y ser firme, no retroceder. Vio que antes nos quedábamos callados, ahora tenemos argumentos, ¿no? Para defender esta gracia. Tenemos que volvernos defensores de este mensaje de la gracia. Fíjese cómo defienden los que están en el error sus errores, cómo lo defienden ellos, ¿no? Y son capaces de destruirlo completamente a usted. Nosotros no vamos a destruir a nadie, pero vamos a ser firmes en lo que nosotros estamos defendiendo, que es el mensaje del Evangelio de Pablo, el Evangelio de la gracia. Ahora nosotros estamos yendo a la unidad de la fe. Yo le cuento estas cosas porque ya experimentamos, ya tratamos de otras maneras para ponernos de acuerdo, ¿no? Pero no resultó, porque no lo hicimos conforme a la gracia, porque no quisimos, porque la gracia es muy gravosa. La gracia es muy gravosa para la carne, ¿no? La gracia demanda cosas que a la carne le cuesta aceptar, ¿no? ¿Y quién es el pastor? ¿Se acuerda cuando éramos legalistas? ¿Y quién es el pastor para que yo esté sujeto a él? Pero sin embargo estábamos sujetos, ¿no? Lo queríamos al pastor, pero no nos atrevíamos nosotros levantándonos en contra de lo que él decía. Bueno, ahora en la gracia, ¿no? El pastor no es como el pastor legalista. El pastor de la gracia tiene que ser un hombre realmente experimentado en quebranto, como decía la hermana, ¿no? Un hombre lleno de amor por las almas, que nunca busque nada para sí, sino que busque todo para que este mensaje de la gracia se establezca en los corazones de los hermanos que lo escuchan. Se tiene que establecer. Por eso, hermano, todo esto que nosotros estuvimos escuchando en este tiempo, y si ustedes lo retienen en sus corazones, esta enseñanza que se ha dado, ustedes van a estar firmes en la fe. No tengan, el temor es parte de nuestra naturaleza humana, el miedo es parte de nuestra naturaleza humana, eso vamos a sentir, ¿no? Y no crean que eso es un fracaso, o que eso hace de usted un vencido en vez de un vencedor. Lo que nosotros tenemos que entender que todo ese miedo, ese temor, nosotros lo vencemos por medio de la fe. Y la fe está en la palabra de Dios. Entonces, vio que los hermanos siempre nos mandan textos que hablan de que, por ejemplo, en la casa del justo no prevalecerá ningún mal. Y bueno, y ahí yo estoy creyendo en esa palabra. Amén, Señor. Amén, porque esa palabra proviene de ti. También algunos hermanos mandaron el Salmo 91. ¿No? Que nosotros en este momento tenemos ese salmo hace muchos años que lo sabemos, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador. Y ahí usted recita esa palabra, la lee, la recita, y esa palabra produce fe. Produce fe. ¿Vio? La fe viene por la palabra. Y entonces dice: y él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, ¿no? Y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Eso es maravilloso, porque uno tiene que creer, lo único que tiene que creer. Sí, Señor, amén, confío. Y entonces el temor va desapareciendo. Entonces el miedo va a separar y entonces se establece la fe en nosotros. No, porque no vaya a creer. Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, él estuvo espantado. Tal vez tuvo miedo el Señor frente a lo que venía, porque él tenía una naturaleza semejante a nosotros. No, él sabía que tenía que enfrentar la muerte, que tenía que enfrentar el martirio, ¿no? Que no iban a ser misericordiosos con él. Y tuvo temor y oró al Padre 3 veces. Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y fíjese que él experimentó la muerte. Y mire si nosotros tenemos que experimentar la muerte. ¿Cómo la vamos a enfrentar a la muerte? No, la tenemos que enfrentar como el Señor porque ciertamente que la muerte no nos llegará. Destruirá nuestro cuerpo físico, nuestra vida en la tierra se terminará. Pero tenemos una esperanza en los cielos, dice. No, tenemos una esperanza ahí, viviremos eternamente y para siempre. Aleluya. Entiende, cuanto más la muerte
queramos escapar más de la muerte estará más cerca. ¿No? Y a veces nos puede alcanzar, en cuanto a lo físico, pero en cuanto a lo espiritual no nos alcanza. La muerte nos sigue para matarnos, espíritu, alma y cuerpo, pero sabe que llegará, que la muerte llega hasta el cuerpo, pero el alma y el espíritu no puede matar, porque eso le pertenece al Señor. Amén, hermano. Amén. Por eso la palabra de Dios, la palabra que usted anheló todo este tiempo, por eso cuando yo les mando preguntas por medio del WhatsApp, es para que ustedes lean la palabra. ¿No? Y yo sé que esa palabra le va a producir fe en ese momento, ¿no? En ese momento de temor, traten de no escuchar tanto la televisión, lean más la palabra, más que la televisión, lean más la palabra, escudriñen la palabra, ¿no? Porque de ahí viene la fe. La fe. Y esa fe dice vence al mundo. No, esto es, yo creo como el hermano Daniel, esto es un ataque espiritual, ¿no? Muy grande de parte de Satanás. Porque Satanás, él tiene todo el poder que hay en el mundo todavía. Es un usurpador. Pero Dios nos dio poder sobre Satanás. Fíjese, él podrá tener todo el poder del mundo, pero nosotros tenemos poder sobre Satanás. ¿No? Y tenemos un nombre que es sobre todo nombre. ¿No? ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. ¿No? Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te reprendemos y te ordenamos. No te pedimos. Te ordenamos que dejes, que no entres, que hasta aquí llegarás, pero no pasarás. Y entonces, si todo, fíjese que la Biblia dice, si todos vosotros se pusieron de acuerdo con respecto a algo, Dios lo hará, dice. Dos nada más, fíjese. Y mire cuántos somos la iglesia en todo el mundo, en todo nuestro país. Esto es algo que es un llamado de atención para nosotros, la iglesia. ¿Cómo puede ser que se haya manifestado esto? Y bueno, porque hay enseñanzas que estaban avanzando, hay propósitos que estaban avanzando en contra de Dios, ¿no? Fíjese el matrimonio igualitario, cómo se estableció eso, cómo se quiere legalizar el aborto. En Estados Unidos, desde que se habilitó el aborto hasta hace poco, murieron 60 millones de chicos, 60 millones de abortos. Acuérdense que ellos son 200 millones de habitantes, 60 millones de abortos. No sé cuánto más que lo que mataron en Auschwitz y en Treblinka y allá en los nazis, mucho más. En un solo país, 60 millones. Increíble, hermano. Yo digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Ahora, fíjese cuántas muertes hubieron en estos países estos días. Bueno, ahora decimos, no hay que predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto más tenemos que salir a la calle a predicar? ¿Cuánto más tenemos que ir a predicar a la palabra de Dios en la calle? Yo pensé que no podíamos hacer ese trabajo, pero después reflexionando y meditando en estas cosas, fíjese que si se viene esa pandemia, el Señor permite que venga a nuestro país y se multiplique, ¿cuánta gente va a morir? ¿Cuánta gente morirá? Y se van a ir al infierno, ¿no? Y nosotros tenemos una responsabilidad de salir a la calle y predicarle a la gente. ¿No? Usted predíquele al que está a su lado, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Predíquele que Jesús vino a salvarlo, que entregue su alma a Cristo, ¿no? Que no tenga temor por lo que mata en el cuerpo, sino que el alma y el espíritu no pueden matar. Entonces nosotros tenemos que salir a la calle, ¿no? Y predicar el Evangelio, y eso que el Señor ponga el mismo sentir a todos, para que todos podamos salir a la calle con el hermano Daniel, ¿no? Que tenemos el micrófono ahora, tenemos el parlante ese, que antes se usaban los megáfonos, pero ahora tenemos esta tecnología que podemos usar, ¿no? Ahora más que nunca hay que predicar el Evangelio, ¿no? Y sobre todo tenemos que reconciliarnos con el Señor. Tenemos que unirnos a orar juntos, porque si dos se pusieran en oración con respecto a cualquier cosa, dice, se pusieran en oración con respecto a cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Imagínense, ahí hay un secreto ahí que no lo voy a explicar ahora, pero que es muy maravilloso. Si dos de vosotros, dice, se pusiesen de acuerdo. Por eso, hermanos amados, no nos deslicemos, mantengámonos firmes.
El temor, no se preocupa que usted tenga miedo o tenga temor, eso es parte de nuestra naturaleza humana, pero tenemos algo que Dios nos dio para poder vencerlo, que es la fe. Amén. Por eso la fe tiene que mantenerse firme. No fe en sí, así fe en la palabra, en un versículo de la palabra, ¿no? en una historia bíblica de la palabra, en algo que hemos entendido de la palabra, en eso tenemos que tener fe y no deslizarla, hermanos. Amén, hermano. Así que el Señor les bendiga mucho. Vamos a tener reunión el día sábado a las 19 horas, hermano. El Señor les bendiga, les invita a ponerse de pie. Alabado sea el Señor. Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar reunidos en esta noche, Señor, en este lugar. Señor, bendice, Señor, a los hermanos y a las hermanas. Bendice nuestras vidas, Señor. Señor, sabemos que el temor, el miedo son parte de nosotros. Pero, Señor, también sabemos que tenemos la fe que tú, Señor, has puesto en nosotros por medio de tu palabra. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Bendice, Señor, con tu intervención, Señor. Interviene, Señor, que nosotros podamos tener la autoridad, aunque ya tú nos las diste, Señor, para poder hacer retroceder toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, Señor, reprendemos, Señor, y ordenamos, Señor amado, toda pestilencia, Señor, todo espíritu de las tinieblas, Señor. Señor, todo aquello que viene a destruir, le ordenamos en tu nombre a que retroceda, que no tiene arte ni parte en la vida de nosotros, porque nosotros somos tus hijos, Señor, somos tu pueblo. Señor, tenemos una tarea para cumplir. Si no la hemos cumplido, Señor, por negligencia, te pedimos que nos perdones, Señor amado. Señor, provoca en nosotros el querer hacer esta tarea, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor amado. Bendice la iglesia, Señor. Señor, que podamos volver a la reconciliación contigo, Señor. Que nos deshagamos de todo acuerdo que hemos hecho con el mundo, Señor. Y que tú seas aquel que nos dirija en todo sentido, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Renuévanos con tu poder, Señor. Señor, para que podamos deshacer, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor. Señor, colócanos sobre la roca, Señor, que eres tú mismo, Señor. Y desde esa posición podamos revertir esta situación, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Padre, escucha nuestra oración, Señor. Señor, que tus oídos estén atentos a las oraciones de los justos, a las oraciones de tus hijos, Señor amado. Señor, venimos con la confianza que nos da tu gracia, Señor. Con la confianza que empezó en Abraham, Señor, y que fue consumada por Cristo, tu Hijo. Venimos con esa confianza a ti, Señor Jesús, sabiendo que tú tienes en control todas las cosas y que todas las cosas que pasan son permitidas por ti, Señor. Que nada de lo que estaría pasando pasaría si tú no lo permites, pero tú lo permites con un propósito seguramente, Señor. Pero protege, Señor, a tu pueblo. Señor, protege, Señor, a aquellos que han creído, a aquellos, Señor, que se han mantenido firmes por la fe en tu palabra. También por las almas, Señor, por los pecadores te pedimos, Señor, que en la muerte no los gane, sino que lo gane el Evangelio, Señor. Que el Evangelio los pueda salvar, Señor. Señor, que el Evangelio lo pueda, Señor, darle una oportunidad a ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor. No permita que el enemigo se lleve las almas, Señor. Queremos que las almas son tuyas, Señor. Señor, que tú las creaste para ti, Señor amado. Salva las almas, Señor, por medio de la predicación. Ayúdanos, Señor amado. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a predicar esta gracia maravillosa, esta gracia restauradora, esta gracia salvadora, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, produce en nosotros el querer, produce el hacerlo también, Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos, bendice a nuestro hermano Daniel, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo, llénalo de tu poder y a nosotros también, Señor.
Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Señor, ayúdanos a salvar las almas para ti, Señor. No permita, Señor, que el enemigo, Señor, se lleve las almas, Señor, al infierno y a la condenación eterna, sino, Señor, que antes te reciban a ti como Señor y Salvador de su vida. Oh, Señor, gracias te damos. Gracias porque sabemos que nos has oído, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Porque en medio de nosotros está tu gracia, está tu vida y en nosotros también, Señor. Señor, y tú que conoces los corazones, tú que conoces los pensamientos, sabes, Señor, que esto nace de nuestro corazón. Esta petición, esta oración, Señor amado. Te pido nuevamente por las almas, Señor. Señor, no somos muy ganadores de almas, pero sabemos, Señor, no permita, Señor, que las almas se vayan al infierno, Señor. No permita que las almas vayan a la condenación eterna, Señor. Señor, sálvalas, Señor. Dale la oportunidad que estas almas, Señor, puedan, Señor, recibirte a ti como Señor y Salvador. Que aquellos que se han vuelto atrás puedan volver a ti, Señor. Se puedan aferrar, Señor, como aquella mujer, Señor, se aferró para la salvación de su vida. Señor, sobre tu manto también puedan ellos aferrarse a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre, Señor amado. Bendecido sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Oh, Señor, si en algo nos hemos equivocado, perdónanos, Señor. Y haznos instrumentos útiles en tus manos, que podamos ser vasos de honra para ti, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias te damos, Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y en nosotros. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La reunión ha terminado. Amén.